Hola a todos, cuéntenos en los comentarios qué opinan de su vida en el contexto de la vida actual. Compartan el video y activen la campanita. Gracias. Este video es una solicitud especial de un suscriptor. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para ofrecerles todo lo que hemos encontrado sobre el tema. Como no soy un buen narrador, les presentamos una voz que nunca se cansa. Esperamos que les guste. No olviden dejar sus comentarios y compartir el video. Que disfruten el video. Introducción a Francesco Forgione. Padre Pío, nacido con el nombre de Francesco Forgione, vino al mundo el 25 de mayo de 1887 en un pequeño pueblo italiano de la región de Campania llamado Pietrelcina. Esta localidad rural, modesta y aislada, juega un papel crucial en la formación de su espiritualidad. Desde una edad temprana, Francesco muestra signos de una gran piedad y una profunda devoción a Dios. Su entorno familiar. Francesco crece en una familia humilde de agricultores. Sus padres, Gracio y María Giuseppa, son personas profundamente religiosas. A pesar de su pobreza, inculcan en sus hijos valores de fe, oración y devoción. Gracio, el padre, incluso trabaja en los Estados Unidos para mantener a la familia y financiar la educación religiosa de Francesco. Los primeros signos de piedad. Desde su infancia, Francesco se distingue por su amor a la oración y su tendencia a meditar sobre la vida de los santos. Es conocido por ser un niño reservado y reflexivo, pasando largas horas en oración, incluso siendo muy joven. Sus amigos y familiares son testigos de su carácter profundamente piadoso. Sus experiencias místicas. Durante su infancia, Francesco ya habría tenido experiencias místicas. En varias ocasiones, habría sentido la presencia de Jesús, María y su ángel de la guarda. Estas visiones marcan el inicio de una vida espiritual extraordinariamente intensa, que se desarrollará a lo largo de su vida. Su educación religiosa. Francesco recibe una educación religiosa desde muy joven, gracias a sus padres, pero también por su pueblo, que está impregnado de fuertes tradiciones católicas. Sirve como monaguillo en la iglesia de su pueblo, lo que refuerza su compromiso espiritual y su cercanía con la fe católica. Su decisión de convertirse en sacerdote. A la edad de 10 años, Francesco expresa su deseo de convertirse en sacerdote. Esto no sorprende a su familia, ya que lo ven como un niño destinado a una vida religiosa. Sin embargo, su decisión está influenciada por su profunda piedad y sus primeras experiencias espirituales. Entrada al seminario. A la edad de 15 años, Francesco ingresa en el seminario de los capuchinos en Morcone, una decisión que cambia el curso de su vida. La transición de la vida sencilla en la granja a la rigurosidad de la formación religiosa es difícil para él, pero persevera, decidido a seguir su llamado divino. Su lucha contra la enfermedad. Como novicio, Francesco enfrenta numerosas enfermedades que debilitan su cuerpo. Este periodo de sufrimiento físico marca el inicio de una larga historia de sufrimiento que lo acompañará toda su vida. Sin embargo, acepta estos sufrimientos con fe, considerándolos como una participación en los sufrimientos de Cristo. Fortalecimiento de su fe. Durante este difícil periodo, Francesco encuentra consuelo en la oración y la meditación. Sus pruebas físicas refuerzan su fe, y comienza a sentir un vínculo más profundo con Dios. Su salud frágil solo intensifica su deseo de dedicarse a la vida espiritual. Su transición hacia el sacerdocio. En 1903, a la edad de 16 años, Francesco pronuncia sus primeros votos religiosos, y se convierte oficialmente en fraile capuchino bajo el nombre de Fray Pío. Esta elección de nombre es un homenaje a San Pío X, un santo por el que siente una gran devoción. Este cambio de nombre simboliza el inicio de una vida totalmente dedicada a Dios, y continuará su camino espiritual hasta ser ordenado sacerdote en 1910. La Orden de los Capuchinos, una rama reformada de los franciscanos, atrae a Francesco por su compromiso con la pobreza, la sencillez y la oración. Inspirado por San Francisco de Asís, ve en los capuchinos un camino espiritual que se ajusta a su deseo de desprenderse de los bienes materiales, y llevar una vida de contemplación y servicio. El noviciado de Morcone somete a Francesco a una formación espiritual rigurosa. Estudia teología, filosofía y las escrituras, mientras vive según reglas estrictas de oración y penitencia. Los días están llenos de meditación, estudio y trabajo manual, reforzando su disciplina y su compromiso religioso. Los primeros desafíos. A pesar de sus problemas de salud, Fray Pío progresa en su formación religiosa. Se distingue por su humildad, su piedad y su dedicación a la oración. Sus superiores reconocen en él un espíritu excepcionalmente piadoso y ferviente, lo que refuerza su apoyo en su camino hacia el sacerdocio. La profesión de los votos definitivos.
En enero de 1907, después de varios años de noviciado, Fray Pío pronuncia sus votos definitivos, comprometiéndose de por vida a seguir las reglas de pobreza, castidad y obediencia de la Orden de los Capuchinos. Este compromiso sella su vínculo con la Orden, y marca un nuevo capítulo en su vida espiritual. Tras sus votos definitivos, Fray Pío continúa su formación teológica con vistas a su ordenación. Se dedica a estudios profundos de teología y doctrina católica. Su devoción a la oración, así como su capacidad para meditar durante mucho tiempo sobre la pasión de Cristo, lo preparan para su futura misión como sacerdote. El 10 de agosto de 1910, a la edad de 23 años, Fray Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Este evento es la culminación de varios años de preparación espiritual y académica. Celebra su primera misa unos días después en su pueblo natal de Pietrelcina, marcando el comienzo de su ministerio sacerdotal que influirá profundamente en miles de fieles en todo el mundo. Estigmas. En 1918, recibe los estigmas, heridas de Cristo, por los cuales se hace mundialmente conocido. En 1918, Padre Pío, con 31 años, recibe los estigmas, unas marcas en su cuerpo que recuerdan las heridas de Cristo en la crucifixión. Estas misteriosas heridas aparecen en sus manos, pies y costado, desatando un gran interés entre los fieles y una fascinación mundial por este fenómeno religioso. Los estigmas aparecen por primera vez mientras Padre Pío está orando en el coro de su convento en San Giovanni Rotondo. Según su propio relato, es golpeado por una visión de Cristo crucificado, tras la cual los estigmas se manifiestan en su cuerpo. Estas marcas sangran abundantemente y provocan un gran dolor. Ante estos estigmas, Padre Pío siente una profunda humildad y un sentimiento de vergüenza. Ora para que estas marcas visibles desaparezcan.
el que se le dio en suspensión sobre el suelo durante momentos de intensa oración. Aunque menos documentada y más rara que sus otras capacidades, la levitación fue observada por algunos testigos oculares, confirmando aún más su supuesto vínculo con fenómenos divinos. Una de las capacidades más impactantes de Padre Pío era su supuesta habilidad para leer en las almas de los fieles. Al escuchar confesiones, a menudo era capaz de revelar pecados o detalles que las personas no habían mencionado. Muchos de los que se confesaban con él afirmaban haber sido profundamente conmovidos por su capacidad de percibir sus luchas espirituales internas, lo que contribuyó a su reputación de hombre santo. Padre Pío también es conocido por haber realizado numerosas curaciones milagrosas, tanto espirituales como físicas. Fieles enfermos venían a él desde todas partes del mundo, y numerosos testimonios relatan curaciones repentinas e inexplicables después de recibir su bendición, o de haber rezado en su presencia. Estas curaciones a menudo se atribuían a su intercesión ante Dios y a su profunda santidad. A lo largo de su vida, Padre Pío afirmó haber recibido visiones místicas, en las que se comunicaba directamente con Jesús, la Virgen María y otras figuras santas. Estas visiones formaban parte integral de su experiencia espiritual y, según él, le daban consejos divinos sobre cómo ayudar a las almas en peligro, o sobre la dirección que debía tomar su ministerio. Padre Pío también relataba haber sido objeto de ataques demoníacos frecuentes. Afirmaba que fuerzas del mal intentaban perturbarlo, dañarlo físicamente o impedirle rezar. Estas experiencias de combate espiritual fortalecieron su determinación de permanecer fiel a Dios, y muchos veían en ellas una prueba más de su santidad. Padre Pío también habría tenido el don de la profecía, prediciendo eventos futuros con precisión. Aunque menos documentada que sus otras capacidades, existen testimonios que afirman que habría predicho guerras, conversiones de ciertas personas o eventos relacionados con la Iglesia. Sus profecías reforzaban la idea de que estaba en contacto directo con fuerzas divinas. A pesar de todos estos fenómenos místicos, Padre Pío se mantenía humilde e intentaba no llamar la atención sobre sus capacidades. Las veía como una responsabilidad espiritual más que como una fuente de orgullo personal. Siempre atribuía estos fenómenos a la voluntad de Dios y no buscaba destacarlos. Las capacidades místicas de Padre Pío tuvieron un profundo impacto en quienes lo conocieron o escucharon hablar de él. Estos fenómenos fortalecieron la fe de miles de fieles, quienes lo veían como un ejemplo vivo del poder divino actuando en el mundo. Incluso después de su muerte, estos relatos continúan inspirando y confortando a los creyentes en su fe. Padre Pío se hizo famoso por su papel de confesor incansable. Cada día pasaba muchas horas escuchando las confesiones de los fieles, ofreciendo absolución, consejos espirituales y, a veces, revelaciones sobre sus pecados más ocultos. Este servicio espiritual era una parte fundamental de su misión religiosa, y atraía a miles de personas a San Giovanni Rotondo. Tan pronto como se hizo conocido por su santidad y sus capacidades místicas, los fieles acudieron en masa a él para recibir el sacramento de la confesión. Algunos venían desde muy lejos, con la esperanza de encontrar en él una ayuda espiritual que no encontraban en ningún otro lugar. Su reputación se extendía mucho más allá de Italia, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Padre Pío pasaba a veces hasta 10 o 12 horas al día en el confesionario, a menudo sin interrupciones. Recibía a todo el mundo, desde campesinos locales hasta personalidades de alto rango, tomándose el tiempo de escuchar atentamente los pecados de cada uno. A pesar del evidente cansancio físico, continuaba incansablemente, convencido de la necesidad de salvar almas a través de este sacramento. Para Padre Pío, la confesión no era simplemente una formalidad religiosa, sino un momento crucial de encuentro entre el alma del pecador y la misericordia divina. Veía en este sacramento una oportunidad de transformación interior para cada fiel. Fomentaba con insistencia la confesión regular, y consideraba que era una clave para mantener una relación profunda con Dios. Padre Pío era conocido por ser un confesor exigente. No toleraba la ocultación de los pecados ni la ligereza frente a las faltas graves. Algunos testigos cuentan que podía ser severo, incluso implacable, cuando sentía que el penitente no era sincero o no mostraba arrepentimiento. Esto a veces le valió críticas, pero aquellos que regresaban regularmente a él lo respetaban por su rigor. A pesar de su severidad, muchos penitentes informaron haber sentido una profunda sensación de paz después de su confesión con Padre Pío. Para muchos, este acto de confesión representaba una verdadera liberación espiritual y emocional. Abundan los testimonios de conversión, curación interior e incluso curación física entre aquellos que encontraron a Padre Pío en el confesionario. El confesionario de Padre Pío no estaba reservado solo para los católicos estrictos. Personas de todas las creencias,
A veces incluso ateos o no practicantes, acudían a él en busca de respuestas espirituales o alivio de las angustias de su alma. Recibía a todos con la misma benevolencia, reconociendo que cada persona necesitaba la misericordia divina. Las largas horas pasadas en el confesionario no fueron sin costo para la salud de Padre Pío. Además de sus estigmas, sufría de dolores físicos constantes. Sin embargo, continuaba confesando, a pesar del cansancio y el sufrimiento, creyendo firmemente que esto formaba parte de su misión para la salvación de las almas. Incluso después de su muerte, el legado de Padre Pío como confesor continúa inspirando a miles de fieles en todo el mundo. Su capacidad para tocar las almas y ayudar a las personas a reconciliarse con Dios lo ha convertido en un modelo para los sacerdotes y confesores actuales. Hasta el día de hoy, los peregrinos continúan llegando a San Giovanni Rotondo para rezar y confesarse, con la esperanza de sentir la gracia que él ofreció con tanta frecuencia. Las acusaciones más graves hechas contra Padre Pío son las de automutilación y fraude. Algunos escépticos, incluso dentro de la Iglesia, sugieren que sus estigmas fueron autoinfligidos o que sus curaciones fueron exageradas o fabricadas. Estas acusaciones persisten a pesar de la falta de pruebas tangibles para respaldarlas. Las investigaciones sobre Padre Pío no se limitan a un solo periodo. A lo largo de su vida, fue constantemente vigilado por las autoridades eclesiásticas y médicas. En varias ocasiones, la Iglesia envió expertos para evaluar su situación, pero los resultados a menudo fueron inconclusos, reforzando el aura de misterio que rodea sus capacidades. A pesar de las persecuciones y las dudas de las autoridades, Padre Pío goza de un apoyo popular masivo. Los fieles siguen acudiendo en masa a San Giovanni Rotondo, convencidos de la santidad de Padre Pío, incluso cuando la Iglesia limita su ministerio. El pueblo lo ve como un hombre injustamente perseguido y cada vez más se pone de su lado, reforzando su reputación de hombre santo. En las décadas de 1930 y 1940, las autoridades eclesiásticas comenzaron a revisar su posición con respecto a Padre Pío. Bajo la presión de su inmensa popularidad, y la falta de pruebas convincentes de fraude, la Iglesia fue levantando progresivamente las sanciones que le habían impuesto. Se le permitió nuevamente celebrar misa y confesar, y su ministerio experimentó un resurgimiento espectacular. Las persecuciones y las investigaciones que marcaron la vida de Padre Pío forman, hoy, parte de su legado espiritual. Estas pruebas reforzaron su imagen de hombre santo injustamente perseguido, a imagen de Cristo mismo. Las controversias no hicieron más que solidificar la creencia popular en sus capacidades sobrenaturales y su conexión especial con lo divino. Después de su muerte, y especialmente después de su canonización en 2002, Padre Pío se ha convertido en una figura emblemática de la fe católica, a pesar de las dudas y persecuciones que soportó. Padre Pío afirmó haber tenido visiones de Jesús y la Virgen María a lo largo de su vida. Estas experiencias místicas marcaron profundamente su espiritualidad y su compromiso religioso, fortaleciendo su relación íntima con lo divino. Estas visiones, frecuentes y detalladas, lo inspiraron a vivir una vida de oración intensa y sacrificio. Las primeras visiones de Padre Pío se remontan a su infancia, mucho antes de que recibiera los estigmas. Desde muy joven, habría visto a Jesús y a la Virgen María, quienes le hablaban y lo guiaban. Estas visiones contribuyeron a orientar su vida hacia el sacerdocio, y a fortalecer su deseo de seguir el camino de la santidad. Padre Pío afirmó que durante estas visiones conversaba directamente con Jesús. Recibía consejos espirituales, revelaciones sobre su propia misión y ánimos para soportar las numerosas pruebas de su vida. Veía estos diálogos como una comunicación divina que lo ayudaba a mantenerse en el camino de la santidad. Además de sus visiones de Jesús, Padre Pío aseguraba tener regularmente visiones de la Virgen María. María aparecía a menudo como una figura maternal, ofreciendo consuelo y apoyo, especialmente durante sus momentos de sufrimiento y duda. Ella jugaba un papel crucial en su vida espiritual, recordándole la necesidad de la oración y de la confianza en Dios. Las visiones místicas de Padre Pío no se limitaban a momentos de oración privada. También habría tenido visiones mientras celebraba la misa. Algunas personas presentes testificaron haber visto cómo su rostro cambiaba de expresión, o cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, como si estuviera viviendo intensamente los sufrimientos de Cristo durante la Eucaristía. Estos momentos reforzaban la creencia de sus fieles en su conexión especial con lo divino. Las visiones de Jesús y María tuvieron un efecto profundo en la vida cotidiana de Padre Pío. Lo impulsaron a intensificar su devoción, a orar con aún más fervor, y a aceptar los sufrimientos de su vida como un medio para participar en la misión redentora de Cristo. Estas experiencias también alimentaron su deseo de sacrificarse por los demás, y de cargar con los pecados del mundo a través de sus estigmas.
Padre Pío también relataba tener visiones de combates espirituales, en los que Jesús lo alentaba a resistir las tentaciones y los ataques demoníacos. Estas luchas internas a menudo iban acompañadas de visiones de Jesús que lo consolaban, y le daban la fuerza para superar las pruebas. Estas batallas espirituales formaban parte integral de su camino místico. Al igual que con sus estigmas, las visiones de Padre Pío suscitaron controversias. Algunos escépticos, incluso dentro de la Iglesia, dudaban de la autenticidad de estas experiencias místicas, considerándolas ilusiones o fabricaciones. Sin embargo, para sus fieles, estas visiones eran pruebas de su santidad y de su relación privilegiada con lo divino. Las visiones de Padre Pío influyeron profundamente no solo en su propia vida espiritual, sino también en la de las miles de personas que acudían a él en busca de consejo o bendiciones. Reforzaron la idea de que Padre Pío vivía en una comunión especial con el cielo, inspirando una devoción mundial. Incluso después de su muerte, sus visiones continúan tocando a los creyentes, quienes ven en ellas un signo de la presencia activa de Dios en la vida de los santos. Fundación del hospital. En 1956, fundó el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, un centro de atención para los enfermos. La idea detrás de la fundación del hospital. La idea de crear un hospital germinó en la mente de Padre Pío mucho antes de 1956. Después de pasar décadas escuchando los sufrimientos físicos y espirituales de numerosos fieles, se dio cuenta de que el cuidado de los cuerpos era tan importante como el de las almas. Su deseo de construir un lugar donde los enfermos pudieran encontrar alivio estaba profundamente ligado a su misión de compasión y caridad. El diseño del hospital estuvo marcado por la oración y la reflexión espiritual. Padre Pío consideraba este proyecto como una obra de Dios, una extensión de su misión para aliviar el sufrimiento humano. Pasaba largas horas rezando para que esta obra se hiciera realidad, y pedía a sus fieles que también rezaran por el éxito de esta empresa. San Giovanni Rotondo, donde Padre Pío vivió durante muchos años, fue elegido como el sitio del hospital. Esta elección no era solo simbólica, sino también práctica. El pueblo ya era un lugar de peregrinación para muchos fieles y el hospital podría así servir a quienes venían en busca de sanación, tanto física como espiritual. Para financiar la construcción del hospital, Padre Pío movilizó a sus numerosos fieles en todo el mundo. Las donaciones llegaron, y varios benefactores se manifestaron para apoyar este ambicioso proyecto. Gracias a esta generosidad colectiva, la construcción del hospital fue posible. El proyecto fue percibido por los donantes como una obra de caridad divina, bendecida por Dios. La construcción del hospital no estuvo exenta de obstáculos. Surgieron dificultades técnicas y financieras a lo largo de las obras. Sin embargo, Padre Pío se mantuvo inquebrantable en su fe de que Dios proveería lo necesario para el proyecto. Su perseverancia y liderazgo espiritual motivaron a los trabajadores y a los partidarios del proyecto a superar estas pruebas. El 5 de mayo de 1956, el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, Casa del Alivio del Sufrimiento, abrió oficialmente sus puertas. La inauguración fue un evento importante al que asistieron personalidades eclesiásticas y civiles. Padre Pío consideró este día como una gran victoria para aquellos que sufren, un signo tangible del amor y la misericordia de Dios a través de la medicina. Casa Sollievo della Sofferenza encarna la visión de Padre Pío de que la atención médica debe estar estrechamente ligada a la fe y la compasión. El hospital se distingue por un enfoque holístico de la atención, donde los enfermos reciben no solo tratamientos médicos de vanguardia, sino también apoyo espiritual. La oración y la presencia de religiosos en el hospital juegan un papel central en el proceso de curación. Desde su apertura, el hospital estuvo equipado con las tecnologías médicas más avanzadas de la época, gracias a la generosidad de los donantes. Padre Pío insistió en que los enfermos debían recibir la mejor atención posible. Los médicos y el personal del hospital fueron elegidos no solo por sus competencias, sino también por su dedicación a la misión del hospital, que es servir con amor y compasión. La fundación del hospital transformó a San Giovanni Rotondo en un centro médico de renombre internacional. Casa Sollievo della Sofferenza atrae a pacientes de toda Italia y más allá, convirtiéndose en una fuente de orgullo para la comunidad local. Además, el hospital contribuye a la economía local creando empleos y atrayendo a profesionales de la salud. Hoy en día, Casa Sollievo della Sofferenza sigue encarnando el legado de Padre Pío como un lugar de curación física y espiritual. El hospital sigue en funcionamiento, recibiendo a miles de pacientes cada año. Más de 50 años después de su fundación, sigue siendo fiel a la misión original de Padre Pío, aliviar el sufrimiento humano mediante el amor, la oración y los mejores cuidados médicos posibles. En el plano moral y espiritual, Padre Pío también atravesó periodos de sequía espiritual y dudas.
Aunque fue percibido como un santo por muchos fieles, a menudo enfrentó tentaciones espirituales, crisis de fe y momentos en los que se sentía abandonado por Dios. Estas pruebas morales lo afectaron profundamente, pero las soportó con fe. Padre Pío también afirmaba haber sufrido ataques directos de fuerzas demoníacas. Contaba que el diablo solía venir a atormentarlo física y mentalmente, especialmente durante sus momentos de oración. Estos ataques incluían violencia física, ruidos misteriosos y visiones perturbadoras, pero él resistía con coraje y oración. Además de los sufrimientos internos, Padre Pío se enfrentó a persecuciones externas, especialmente por parte de algunos miembros de la Iglesia. Las acusaciones de fraude sobre sus estigmas, y las repetidas investigaciones le causaron grandes dolores morales. A pesar de ello, siempre obedeció las decisiones de sus superiores, incluso cuando éstas lo aislaban o limitaban sus actividades sacerdotales. A pesar de sus sufrimientos, Padre Pío siempre encontró consuelo en el apoyo de los fieles que lo rodeaban. Miles de personas continuaban viniendo a San Giovanni Rotondo para pedirle consejo espiritual, rezando por él y con él. Este apoyo moral aliviaba en cierta medida sus cargas, aunque a menudo ocultaba la magnitud de sus dolores a sus seres queridos para no preocuparlos. Padre Pío veía en sus sufrimientos un medio de santificación. Para él, el dolor era una forma de acercarse a Cristo y participar en su obra de redención. Consideraba cada prueba, cada dolor, como una ofrenda a Dios para la salvación de las almas, lo que le permitía aceptarlos con una paz interior notable. Padre Pío es ante todo conocido por su profunda vida de oración, que estaba en el corazón de su espiritualidad. Veía la oración como un diálogo íntimo con Dios, una manera de conectarse con lo divino y fortalecer su compromiso espiritual. Para él, la oración no era solo una práctica religiosa, sino una verdadera vocación. La misa ocupaba un lugar central en la vida espiritual de Padre Pío. Consideraba la celebración de la Eucaristía como el momento más sagrado del día, una manera de revivir la pasión de Cristo. Sus misas eran conocidas por su intensidad espiritual y su duración excepcional, a veces de varias horas, ya que meditaba sobre cada etapa del sacrificio eucarístico. Padre Pío tenía una devoción particular por la adoración eucarística. Pasaba horas en adoración frente al Santísimo Sacramento, sumergiéndose en una oración contemplativa silenciosa. Este tiempo en presencia de Cristo encarnado en la Eucaristía era para él una fuente de fortaleza y consuelo espiritual. Padre Pío creía firmemente a la Iglesia, incluso durante los momentos de persecución y duda. Su ejemplo de humildad y obediencia sigue inspirando a religiosos y laicos de todo el mundo. A menudo se lo cita como un modelo de devoción, paciencia y sumisión a las autoridades eclesiásticas, encarnando el ideal de una fe inquebrantable a pesar de las pruebas.
En 1968, después de años de intenso servicio espiritual, Padre Pío se encontraba físicamente debilitado. Tenía entonces 81 años y su cuerpo comenzaba a mostrar los signos de una larga vida marcada por el sufrimiento y los estigmas. Aunque continuaba rezando y celebrando misa tanto como podía, quienes lo rodeaban veían claramente que su salud estaba decayendo rápidamente. Durante los últimos meses de su vida, la salud de Padre Pío se deterioró considerablemente. Sufría de enfermedades respiratorias, dolores articulares y una fatiga crónica que lo debilitaba cada vez más. A pesar de esto, permanecía comprometido con sus deberes espirituales, negándose a retirarse completamente de sus actividades religiosas, incluso cuando sus fuerzas lo traicionaban. Una muerte en paz. El 23 de septiembre de 1968, después de haber pasado la noche rezando el rosario, Padre Pío murió pacíficamente en su celda en San Giovanni Rotondo. Su muerte estuvo marcada por una gran serenidad, rodeada de una atmósfera de oración y recogimiento. Sus últimas palabras, según los testimonios, fueron Jesús, María, Jesús, María, palabras que reflejaban su inquebrantable devoción. La noticia de la muerte de Padre Pío se difundió rápidamente por toda Italia y el mundo. Miles de fieles, que veían en él a un santo viviente, se sintieron profundamente afectados por su fallecimiento. Los peregrinos comenzaron a acudir inmediatamente a San Giovanni Rotondo para rendir homenaje al hombre que, para muchos, había encarnado la santidad y la devoción a Dios. Funerales grandiosos. Los funerales de Padre Pío, celebrados poco después de su muerte, atrajeron a una multitud inmensa. Decenas de miles de personas, incluidas personalidades religiosas y civiles, asistieron a la ceremonia. El evento fue un testimonio del impacto espiritual que tuvo en tantas vidas y de la devoción que los fieles le profesaban. El 16 de junio de 2002, Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, ante una inmensa multitud de fieles reunidos en Roma. Su canonización oficializó lo que millones de personas ya creían, que era un santo viviente, una figura de gran importancia para la Iglesia Católica. Este momento fue la culminación de la devoción mundial hacia Padre Pío. Desde su muerte, el legado espiritual de Padre Pío sigue influyendo en generaciones de católicos en todo el mundo. Sus enseñanzas, su ejemplo de fe y sufrimiento, así como las numerosas obras de caridad que inspiró, perduran hasta hoy. Padre Pío sigue siendo una figura central de la espiritualidad católica contemporánea, invocado por su intercesión y apoyo en momentos de necesidad. Después de la muerte de Padre Pío en 1968, su reputación de santidad y los milagros que se le atribuyen atrajeron rápidamente la atención de la Iglesia Católica. Fieles de todo el mundo comenzaron a orar por su beatificación, convencidos de su santidad. Este proceso oficial comenzó algunos años después de su muerte, marcando el inicio de un largo camino hacia el reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia. Inicio del proceso de beatificación. El proceso de beatificación de Padre Pío se inició oficialmente en 1983, después del período habitual de espera póstuma impuesto por la Iglesia. El Vaticano comenzó entonces a examinar su vida, sus obras y los testimonios de los milagros atribuidos a su intercesión. Este proceso es riguroso, requiriendo pruebas claras y testimonios sólidos sobre su santidad. El proceso de beatificación implica una investigación profunda sobre la vida de Padre Pío. Las autoridades de la Iglesia examinan su vida religiosa, su devoción, sus escritos y los testimonios de quienes lo conocieron personalmente. También estudian los relatos de los estigmas, sus capacidades místicas y las curaciones milagrosas que habría realizado, así como su fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Los milagros requeridos para la beatificación. Para que una persona sea beatificada, la Iglesia exige el reconocimiento de al menos un milagro atribuido a la intercesión de la persona fallecida. En el caso de Padre Pío, varios milagros fueron reportados después de su muerte, incluyendo curaciones inexplicables. Tras una investigación exhaustiva, la Iglesia reconoció uno de estos milagros como auténtico, lo que allanó el camino hacia su beatificación. Ceremonia de beatificación en 1999. El 2 de mayo de 1999, Padre Pío fue beatificado por el Papa Juan Pablo II durante una ceremonia que atrajo a miles de fieles a Roma. La beatificación reconoció oficialmente a Padre Pío como beato, permitiendo a la Iglesia honrarlo públicamente y venerarlo en el contexto litúrgico. Esta etapa fue vista como una culminación para aquellos que lo apoyaron durante toda su vida y después de su muerte. Después de la beatificación, el proceso de canonización de Padre Pío continuó. Para ser canonizado, la Iglesia exige el reconocimiento de un segundo milagro atribuido a su intercesión.
Se lanzó una investigación sobre un nuevo caso de curación milagrosa, y tras su examen, este milagro fue validado por el Vaticano, abriendo el camino a la canonización. Reconocimiento del segundo milagro. El segundo milagro reconocido para la canonización de Padre Pío se refiere a la curación milagrosa de una mujer italiana que sufría de una grave enfermedad. Después de haber rezado por la intercesión de Padre Pío, se curó de manera inexplicable, sin explicación médica. Este milagro fue cuidadosamente estudiado y finalmente aprobado por la Iglesia como auténtico. El 16 de junio de 2002, durante una ceremonia grandiosa en la Plaza de San Pedro en Roma, Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Cientos de miles de peregrinos asistieron al evento, provenientes de todo el mundo para celebrar la proclamación oficial de Padre Pío como santo de la Iglesia Católica. Esta canonización marcó la culminación de años de oración y devoción. La canonización de Padre Pío refuerza aún más su reputación de santidad y la influencia espiritual que sigue ejerciendo sobre los fieles. Su ejemplo de devoción, sufrimiento aceptado y oración constante inspira a millones de personas en todo el mundo. Se convierte en uno de los santos más populares del siglo XX, invocado para curaciones, conversiones y protección espiritual. Desde su canonización, Padre Pío es venerado como un modelo de fe y caridad. Sus enseñanzas, sus obras y los milagros atribuidos a su intercesión siguen teniendo un profundo impacto en la vida de los fieles. San Giovanni Rotondo sigue siendo un importante centro de peregrinación, donde los peregrinos vienen a rezar en su tumba, perpetuando su legado espiritual a lo largo de las generaciones. Después de su canonización, la devoción a Padre Pío experimenta una expansión sin precedentes. Se convierte en uno de los santos más populares del siglo XX, especialmente venerado por su intercesión en casos de enfermedades y por sus estigmas, que simbolizan su cercanía con la pasión de Cristo. Los fieles continúan rezando por su ayuda en momentos de angustia. Desde su canonización, el legado espiritual de Padre Pío sigue inspirando a generaciones de creyentes. Surgen grupos de oración dedicados a Padre Pío en todo el mundo, y San Giovanni Rotondo se convierte en uno de los mayores centros de peregrinación de Europa. Su vida, marcada por la oración, el sacrificio y la devoción, sigue siendo un ejemplo para millones de católicos. San Giovanni Rotondo, una pequeña ciudad situada en la región de Apulia, en Italia, se ha convertido en un lugar de peregrinación mundialmente famoso gracias a la vida y obra de Padre Pío. Este pueblo, antes poco conocido, es ahora un importante centro espiritual, atrayendo a millones de peregrinos cada año que vienen a rendir homenaje al santo capuchino. Las peregrinaciones a San Giovanni Rotondo comenzaron de manera informal durante la vida de Padre Pío. Desde la aparición de sus estigmas y la reputación de sus capacidades místicas, los fieles comenzaron a acudir a este pequeño pueblo para conocer al sacerdote, confesarse y asistir a sus misas. Después de su muerte, el lugar se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban seguir sintiendo su presencia espiritual. El corazón de la peregrinación a San Giovanni Rotondo es la tumba de Padre Pío, ubicada en la iglesia de Santa Maria delle Grazie, donde vivió y ofició durante muchos años. Los fieles vienen a rezar junto a su tumba, esperando su intercesión para curaciones espirituales o físicas. La atmósfera de recogimiento que rodea su tumba es a menudo descrita como particularmente conmovedora por los visitantes. Además de la tumba de Padre Pío, el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, fundado por el mismo santo, también atrae a muchos peregrinos. Este centro de atención, considerado una de las mayores obras caritativas de Padre Pío, encarna su deseo de aliviar el sufrimiento humano tanto espiritual como físicamente. Los peregrinos ven en él una continuación de su misión de compasión. Con el aumento masivo del número de peregrinos, se construyó una nueva iglesia, conocida como el Santuario de San Pío de Pietrelcina, que fue inaugurada en 2004. Esta moderna basílica, diseñada por el arquitecto italiano Renzo Piano, puede albergar a miles de fieles, y se ha convertido en un punto central de la peregrinación. Su diseño único también atrae a visitantes por su impresionante arquitectura. Muchos peregrinos visitan San Giovanni Rotondo con la esperanza de obtener una curación milagrosa. A lo largo de los años se han reportado varios testimonios de curaciones inexplicables, atribuidas a la intercesión de Padre Pío. Estos relatos siguen alimentando la devoción popular, reforzando la reputación de San Giovanni Rotondo como un lugar donde lo divino parece particularmente accesible. Los grupos de oración dedicados a Padre Pío juegan un papel esencial en las peregrinaciones a San Giovanni Rotondo. Estos grupos, presentes en todo el mundo, organizan regularmente viajes para rezar juntos en este lugar sagrado. Vienen para participar en retiros espirituales, recibir enseñanzas religiosas y fortalecer su fe. Cada día se celebran misas y oficios religiosos en las diferentes iglesias de San Giovanni Rotondo.
Los peregrinos participan con fervor, a menudo vinculando sus oraciones con intenciones personales o colectivas. Estas celebraciones están marcadas por un profundo sentido de comunidad y solidaridad entre los creyentes. La peregrinación también ha transformado San Giovanni Rotondo desde un punto de vista económico. El constante flujo de visitantes ha llevado al desarrollo de la infraestructura local, con numerosos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos. Este auge económico está estrechamente ligado a la presencia espiritual de Padre Pío, contribuyendo a la prosperidad de la región sin perder el carácter religioso del lugar. San Giovanni Rotondo es más que un simple lugar de peregrinación, es un símbolo de la vida y el legado de Padre Pío. Cada año, millones de fieles vienen a conectarse espiritualmente con uno de los santos más venerados del siglo XX. El lugar encarna la esperanza, la curación y la devoción, y sigue siendo un pilar importante de la fe católica contemporánea, atrayendo creyentes de todo el mundo. Una de las características más destacadas del legado espiritual de Padre Pío es su forma de aceptar el sufrimiento. A través de sus estigmas, vivió una forma única de comunión con la pasión de Cristo. Esta aceptación paciente y alegre del sufrimiento se ha convertido en un ejemplo para quienes buscan unir sus propias pruebas a las de Jesús. Padre Pío es frecuentemente invocado para curaciones milagrosas, tanto espirituales como físicas. Incluso después de su muerte, muchos fieles reportan curaciones obtenidas gracias a su intercesión. Es considerado un intercesor poderoso para quienes sufren, y su legado como sanador sigue atrayendo a fieles en busca de consuelo y salud. Su vida y testimonio se han convertido en fuentes de conversión para muchas personas. Muchos de los que han sido tocados por el ejemplo de Padre Pío, ya sea a través de sus milagros o de sus enseñanzas, han visto renacer su fe o han abrazado el catolicismo por primera vez, reforzando su legado como guía espiritual. Padre Pío ha dejado una huella duradera en la espiritualidad moderna, al reafirmar la importancia de los sacramentos, en particular la confesión y la Eucaristía. Los fieles continúan buscando imitar su ejemplo llevando una vida sacramental activa, poniendo un renovado énfasis en el perdón y en la presencia de Dios en la Eucaristía. Aunque de origen italiano, la influencia espiritual de Padre Pío se extiende mucho más allá de las fronteras de su país. Es venerado por millones de personas en todo el mundo, y existen santuarios dedicados a su memoria en numerosos países. Esta devoción mundial subraya el alcance universal de su mensaje de fe y caridad. Padre Pío también es considerado un modelo para los sacerdotes. Su dedicación a la oración, su atención a la confesión y su relación íntima con Dios son ejemplos que muchos miembros del clero buscan seguir. Se le ve como un sacerdote ejemplar, ofreciendo un modelo de vida sacerdotal centrada en la santidad. Gracias por escuchar este video. Más allá de los milagros y los misterios, Padre Pío también inspira a las personas en su vida cotidiana. Su humildad, su amor al prójimo y su sencillez de corazón son cualidades que resuenan con los creyentes comunes, mostrándoles que es posible llevar una vida santa incluso en medio de los desafíos y pruebas diarias. En conclusión, Padre Pío deja un legado espiritual inmenso y duradero, arraigado en su profunda fe, sus sufrimientos aceptados con gracia y su compromiso inquebrantable con la oración y la caridad. Beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, hoy es venerado como un modelo de santidad en todo el mundo. Su vida, marcada por los estigmas, la curación física y espiritual, y una intensa devoción a Dios, sigue inspirando a millones de creyentes. San Giovanni Rotondo, un importante lugar de peregrinación, da testimonio de su influencia duradera. A través de sus milagros y enseñanzas, Padre Pío sigue siendo una figura emblemática de la Iglesia Católica, encarnando la cercanía con Cristo y la compasión hacia los que sufren.